Esto es DW Noticias. Desde Berlín, Ciudad de México reúne nuevamente a Nicolás Maduro y a las fuerzas opositoras venezolanas en el reinicio de los diálogos para buscar un fin de la latente crisis política del país. La guerra en Ucrania cambió el tablero de juego y brinda oportunidades para el acercamiento entre ambas partes. Estados Unidos ya celebró la aprobación de un segundo acuerdo preliminar para liberar fondos. Estos son nuestros titulares. Venezuela verá desbloqueada parte de su capital extranjero que está destinado a atender la crisis humanitaria que afecta a los venezolanos. Maduro intenta deshacerse de las sanciones que pesan sobre su gobierno, mientras la oposición apunta a celebrar elecciones limpias. Además, las mujeres de América Latina protestaron este fin de semana contra la violencia de género en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Veremos cómo en México luchan por frenar los feminicidios y la impunidad característica de la gran mayoría de los casos. Los saluda Javier Arguedas. Gracias por estar con nosotros. El gobierno de Nicolás Maduro y la oposición de Venezuela reanudaron sus negociaciones después de 15 meses. Las partes se reunieron este sábado en Ciudad de México. La oposición aspira a conseguir elecciones libres y el chavismo persigue el levantamiento de las sanciones impuestas por Estados Unidos. El jefe negociador chavista, Jorge Rodríguez, intenta alcanzar un acuerdo social con el sector de la oposición representado en la mesa de diálogo. Un segundo acuerdo preliminar presentado este sábado incluye la liberación de algunos de los recursos venezolanos bloqueados en el extranjero. Por su parte, los representantes de la plataforma unitaria aspiran a concretar soluciones para superar la crisis humanitaria. La oposición intenta, por medio de estas negociaciones, determinar vías para garantizar los derechos humanos en el país y convocar elecciones. Y el periodista Aitor Sáez se encuentra en Ciudad de México cubriendo estas negociaciones para nosotros. Aitor, ¿qué tal? Un gusto saludarte. Bueno, ¿qué ha trascendido de este encuentro y de ese primer acuerdo entre el chavismo y la oposición? Sí, ambas delegaciones se han reunido en este Paseo de la Reforma para formalizar esa reanudación de diálogos y firmar un segundo acuerdo parcial en materia social. Han reconocido la urgencia de la crisis y en ese sentido ambas partes han conseguido lo que querían. La oposición, liberar 3.000 millones de dólares en fondos previstos por Naciones Unidas, así como permitir la ayuda humanitaria a instituciones internacionales públicas y privadas, mientras que el chavismo, el gobierno venezolano, ha pedido liberar los fondos congelados en el exterior. Esto es levantar o suavizar las 700 sanciones internacionales. De momento queda fuera los asuntos políticos. Esto es la fecha y condiciones de las elecciones presidenciales de 2024. Ahora, Aitor, Nicolás Maduro rompió el diálogo en el 2021, recordemos, por la extradición de su presunto testaferro Alex Saab a Estados Unidos. ¿Qué ha cambiado desde entonces en las condiciones bajo las que se llevan a cabo estas negociaciones? Básicamente lo que ha cambiado es la guerra de Ucrania. Tras la invasión rusa, Washington se vio obligado a buscar fuentes de energía alternativas a Rusia y en ese sentido plantearse la reincorporación de Venezuela al mercado petrolero. Una primera medida que dependía de estas negociaciones será aprobar una licencia a Chevron para explotar petróleo liviano y pesado de Venezuela. El propio Nicolás Maduro reconocía que se estaban manteniendo conversaciones con altos funcionarios de Estados Unidos, el principal impulsor e interesado en la reanudación de estos diálogos en México. Vientos de cambio entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición venezolana. El reporte de Aitor Sáez desde Ciudad de México. Gracias, Aitor. Y este fin de semana también en México las mujeres latinoamericanas volvieron a alzar su voz en las calles de toda la región en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Marchas masivas en las principales ciudades pidieron al unísono la eliminación de la violencia machista en América y de la impunidad para los agresores. Según la CEPAL, el año pasado se registraron al menos 4.470 feminicidios en 29 países de América Latina. En México son asesinadas cada día más de 10 mujeres y los niveles de violencia no descienden a pesar de las protestas. Colectivos diversos marcharon en Ciudad de México y otros estados para pedir el fin de la violencia y que la justicia no deje libres a los culpables. Mujeres, miles de ellas, desde el Ángel de la Independencia y la llamada Glorieta de las Mujeres que Luchan hasta el Zócalo de Ciudad de México. Unidas para reclamar que dejen de matarlas, que dejen de violarlas, que no tengan que vivir con miedo, o para que cuando ocurra se castigue a los culpables.
Pues porque ya no queremos que haya más desaparecidas, asesinadas, violentadas, abusadas. Queremos ya vivir en paz, queremos caminar en las calles libremente. Según cifras oficiales, en 2021 casi 4.000 mujeres fueron asesinadas en México. Eso implica matar más de 10 al día en todo el país. Además, las cifras no bajan. Según Amnistía Internacional, hasta septiembre de este año se han registrado 2.847 muertes violentas de mujeres, pero solo 711 están calificadas de feminicidio. El Estado mexicano continúa siendo omiso en su deber de protegernos la vida y la seguridad, pero además sigue siendo un Estado que despliega muchas más policías para reprimir la protesta que policías para prevenir la violencia contra las mujeres. El 95% de estos crímenes está sin resolver. Las manifestantes exigen al gobierno mexicano que corrija de una vez la inoperancia y las deficiencias de las fiscalías. Juntas necesitamos estar para transformar este mundo y este país para que las mujeres podamos ser libres, podamos caminar sin miedo. En el mundo, 1 de cada 3 niñas sufrirá violencia sexual o física en su vida y el 70% experimentará violencia de género. Sin duda, una razón para alzar la voz al unísono. Con mucha rabia, miles de mexicanas vuelven a salir a las calles otro 25 de noviembre. No podemos acercarnos, pues se trata de una protesta separatista, solo de mujeres, pero es una marcha muy importante. En un país en que siguen asesinando a 10 mujeres a diario, una violencia que sigue generalizada. La diferencia es que estas protestas han logrado sensibilizar a la sociedad y también han provocado cierta reacción política, aunque no se ha traducido en justicia. Se mantiene una impunidad por encima del 90% y las fiscalías cometen graves errores que impiden investigar los casos. Además, el presidente López Obrador mantiene un discurso que denosta al movimiento feminista. Uno de los últimos ataques fue acusarlas de estar infiltradas por el conservadurismo, una confrontación que a su vez demuestra la relevancia de este movimiento feminista para sacudir al poder político, generar conciencia y sobre todo lo que falta y su principal demanda, encarcelar a los asesinos para frenar los feminicidios. En Bolivia, los líderes cívicos de Santa Cruz anunciaron este sábado el fin de la huelga indefinida que iniciaron hace 36 días para exigir la anticipación de un censo de población en Bolivia. La decisión se produjo después de que la Cámara de Diputados aprobara una ley sobre el empadronamiento y adelantara al año próximo la celebración de un censo que el gobierno había anunciado para 2024. Los líderes cívicos anunciaron también el fin de los bloqueos de carreteras, pero advirtiendo que su lucha continúa y que se mantienen en situación de emergencia, como lo dijeron, a la espera de que se cumplan sus exigencias. Y Tania Frank se encuentra con nosotros desde la ciudad de La Paz para brindarnos más detalles. Tania, ¿qué tal? Un gusto saludarte. Bueno, el Comité Cívico que organizó estas protestas parece haber logrado su cometido. ¿Cuál es el trasfondo de estas manifestaciones y por qué tanta relevancia para un censo? Gracias, Javier. Sí, efectivamente, hace algunas horas el presidente del Comité Cívico ha señalado que se levanta el paro cívico convocado hace 36 días, más de un mes de protesta, de medidas de presión que han calificado ellos en todo caso como pacíficas. Sin embargo, se ha dado una contramarcha, bloqueos, cercos que han generado también algunas convulsiones y conflictos y enfrentamientos. Estos cercos han sido generados por militantes del partido de gobierno y ha generado realmente que el conflicto se vuelva algo violento. Sin embargo, el presidente del Comité Cívico en su discurso ha señalado que Bolivia ha ganado y en realidad debemos decir que si bien las protestas no han logrado cambiar el año del censo, sí se ha avanzado en el tema se ha adelantado los meses. El censo está programado para el 23 de marzo de 2024 y eso implica que Santa Cruz ha avanzado y lo que decía el presidente del Comité Cívico, que ahora se tiene que ver cuánta gente en Bolivia hay, cómo estamos o cómo vivimos. Realmente es importante, decía él, el tema demográfico para las futuras elecciones. Lo que se tiene en juego es el tema de la redistribución de escaños parlamentarios y también el tema de la distribución económica que se va a hacer a partir de los resultados que vayan a darse en el censo del 2024, que deben ser entregados al Tribunal Supremo Electoral para que se puedan aplicar el 2025. Ya han habido reacciones de la aprobación de la norma en la Cámara Baja. Los parlamentarios
universitarios de Evo Morales temen que en realidad que el poder político y económico vaya a Santa Cruz, porque Santa Cruz es una ciudad que está creciendo. Sin embargo, analistas también han señalado que la ley en todo caso es ambigua, porque no dice que los resultados del censo se van a aplicar en las elecciones 2025. Era el reporte de Tania Frank desde La Paz. Muchísimas gracias, Tania. Hasta la próxima. Y en Brasil, el presidente Jair Bolsonaro rompió semanas de reclusión y participó este sábado en una ceremonia de graduación de cadetes del ejército en la localidad de Resende, en el estado de Río de Janeiro. Se trata del primer evento oficial al que acude Bolsonaro tras su derrota en las urnas el pasado 30 de octubre. Hasta ahora no se ha pronunciado sobre el triunfo de Luis Ignacio Lula da Silva. El mandatario, que deja el poder el 31 de diciembre, no dirigió palabras a los casi 400 aspirantes a oficiales. El silencio marca un abrupto cambio para el grandilocuente líder brasileño, cuyas legiones de simpatizantes están pendientes de cada una de sus palabras. Pasamos, por supuesto, a la guerra en Ucrania, que ha logrado recuperarse el país en buena parte de los ataques sistemáticos del ejército ruso contra su red eléctrica ocurridos el pasado miércoles, pero que no descarta nuevos bombardeos. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky destacó que la tarea clave en este momento y en los próximos días es la energía. Unos 6 millones de hogares siguen sin electricidad, la mayoría en la capital Kiev. Zelensky llamó a los ucranianos a consumir electricidad con moderación. Entre tanto, Occidente sigue dando muestras de solidaridad y apoyo a Ucrania. Zelensky recibió este sábado en Kiev la visita de una delegación del gobierno de Bélgica, así como de los primeros ministros de Polonia y Lituania y de la presidenta de Hungría. Bélgica anunció la entrega de 37,4 millones de euros en ayuda militar, civil y humanitaria y prometió nueva ayuda humanitaria y militar en los próximos meses de invierno. Es tiempo ahora de hacer un repaso de otras noticias que estamos siguiendo para ustedes a esta hora. El ministro de Exteriores de Bielorrusia, Vladimir Makey, falleció inesperadamente a los 64 años. Medios oficiales hablan de una muerte súbita, aunque sin proporcionar más detalles sobre su deceso. Makey llevaba una década como jefe de la diplomacia bielorrusa y era un hombre de confianza del presidente y aliado de Vladimir Putin, Alexander Lukashenko. La presidenta de Taiwán, Tsai Ing-wen, anunció que abandonará el liderazgo del gobernante Partido Demócrata Progresista tras el revés electoral en los comicios locales. El principal partido opositor, el nacionalista KMT, logró avances significativos en esa misma votación que coincidió con un momento de fuertes tensiones entre Taiwán y China. El ex primer ministro de Pakistán, Imran Khan, volvió a organizar una protesta contra el gobierno a poco más de 3 semanas de haber sido atacado a disparos durante su última plaza pública. Esta vez se dirigió a la multitud detrás de un cristal blindado y culpó al gobierno y al ejército de haber intentado asesinarlo. Además, exigió un adelanto de las elecciones. Khan, recordemos, fue expulsado del poder el pasado mes de abril. Y Estados Unidos prohibió las importaciones y la venta de productos de telecomunicaciones de los fabricantes chinos Huawei y ZTE. La Comisión Federal de Comunicaciones los considera, citamos, un riesgo inaceptable para la seguridad del país. En total, se trata de una docena de empresas cuyos productos de comunicación y de vigilancia van a estar prohibidos en suelo estadounidense. Washington teme que China pueda utilizar estos equipos para espiar al país y también a sus aliados. Y antes de irnos, hablamos, como no, del Mundial de Fútbol en Qatar con los resultados de la jornada. En el grupo C, Argentina se redimió de su sorprendente derrota ante Arabia Saudita, venciendo a México por 2-0. Polonia se impuso claramente por 2-0 contra Arabia Saudita. Habrá que esperar el último partido de grupos para saber qué países de los 4 se clasifican para la siguiente fase. En el grupo D, Francia, vigente campeona, se impuso a Dinamarca por 2-1 y se convirtió así en el primer equipo clasificado para la fase eliminatoria. Australia, con su victoria 1-0 sobre Túnez, queda en segundo lugar, aunque si gana Dinamarca, lograría clasificar. Y con esto llegamos al final de esta edición de DW Noticias. Gracias por habernos acompañado. Recuerden que pueden mantenerse al tanto de la actualidad siempre en nuestro sitio en internet dw.com, seguirnos en nuestras redes sociales o descargar nuestra aplicación de noticias en su teléfono. Hasta una próxima ocasión. Soy Javier Arguedas. Que la pasen muy bien.